Trump tiene ventaja, por eso algunos lo aprecian, ya que no miente como otros. Dice, soy un depredador, quiero el petróleo. Francia ha gastado 8.000 millones y Alemania 80.000 millones para Ucrania. ¿Cómo es posible que tengamos un gobierno tan torpe, que ya no entiende los intereses de la gente y solo manda dinero a Ucrania creyendo que es heroico? Es increíble, ya que solo genera asesinato y destrucción. Es una lástima que Europa ya no tenga líderes como Charles de Gaulle, Willy Brandt o Helmut Schmidt, que defendían los intereses europeos ante Estados Unidos. Solo nos quedan lamebotas como Donald Trump llamó a sus amigos europeos. Señor Lafontaine, me alegra mucho conversar con usted. Bienvenido. Con mucho gusto. Señor Lafontaine, enero de 2026 Venezuela, Groenlandia, aranceles punitivos, apagón en Berlín. Se dice que 2026 será más difícil que 2024 y 2025 juntos. Antes de entrar en esos retos, ¿qué le da confianza en el presente tras más de 80 años de vida? Tal vez confianza no sea el término adecuado, pero analizo la situación actual y noto una mejora significativa respecto al año pasado. La mejora es que las dos mayores potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, están dialogando y negociando. Eso, en mi opinión, disminuye el riesgo de guerra nuclear en Europa. Y para mí también es una mejora significativa que el genocidio en la Franja de Gaza se haya ralentizado. Eso no se detiene. Eso también es una mejora significativa. Por lo demás, Trump se comporta como un elefante en una cristalería en la política mundial. Y eso va a seguir así. Usted ha visto a muchos presidentes de Estados Unidos. ¿Donald Trump es irracional o solo muestra brutalmente lo que siempre ha existido en Occidente, antes disfrazado con cortesía o marketing moral? Sí, lo último es cierto en cualquier caso. Eso comenzó cuando él renombró el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, ya que Estados Unidos nunca tuvo que defenderse, por así decirlo. A lo largo de su historia han librado muchas guerras en el mundo, pero ganaron la guerra de propaganda. Se pensaba que en el hemisferio occidental Estados Unidos era una potencia pacífica que defendía la libertad y la democracia. Siempre fueron guerras por petróleo y esferas de influencia. Qué sé yo, simplemente son saqueos de la mayor potencia militar del mundo, como en Venezuela. Y Trump tiene justamente esa ventaja. Algunos lo valoran porque, a diferencia de sus predecesores, admite ser un depredador y querer el petróleo. No me gusta Schadenfreude, pero la cobertura de las últimas semanas ha sido muy divertida. Creo que nos están poniendo un espejo frente a nosotros. Todas las grandes narrativas de las últimas décadas, como educación, medios, libertad, democracia o finanzas, están colapsando de algún modo. ¿Todavía existen las grandes narrativas occidentales en las que hemos creído durante décadas? ¿O iría tan lejos como para decir el caos actual es el fin del gran autoengaño occidental? Sí, definitivamente es el fin del autoengaño de la posguerra, porque en la posguerra existía el cuento, digamos, Estados Unidos está en Europa para protegernos y para protegernos del comunismo soviético. Pero la simple verdad era que Estados Unidos estaba en Europa para tener su esfera de influencia, para tener sus bases militares allí y para mantener a raya a la competencia que en ese entonces era la Unión Soviética. Ese era su motivo. Pero eso no sonaba tan bien. Había que decir, están aquí para cuidarnos. Ahora incluso los atlantistas más acérrimos, así se llaman ellos, empiezan a darse cuenta de que eso nunca fue cierto. Siempre estuvo clarísimo que un Trump o quien fuera nunca pondría en riesgo el destino de las ciudades estadounidenses solo para evitar una guerra nuclear en Europa. Solo expondrían sus ciudades y su país a un peligro nuclear si se tratara de su propia existencia, pero no por Europa. Eso siempre fue un cuento que se contó. Las tropas estadounidenses mantienen la influencia de Estados Unidos y los países europeos son sus vasallos. Eso sigue igual hasta hoy. Jürgen Todenhofer escribió, los lamebotas son tratados como lamebotas, refiriéndose a la actitud de Alemania hacia Estados Unidos. Si miramos nuestro comportamiento en la OTAN, un país que ya no se toma en serio a sí mismo, ¿es tomado en serio por los demás? No. Por supuesto que no, porque aquellos que piensan en términos de política de poder solo pueden despreciar a los alemanes.
Ya que acaba de mencionar a Jürgen Todenhofer, quien realiza un trabajo admirable por la paz, él también hizo recientemente una propuesta sensata, pero nadie le hace caso. Él dijo, quienes están en el Comité de Defensa o en el gobierno deben revelar si tienen acciones en empresas armamentistas. Si compraste acciones de Rheinmetall hace años, ahora valen 20 veces más. Eso cualquiera lo calcula. Si alguien con dinero invirtió 100,000, ahora tiene 2 millones. Sería lógico que hubiera algo de transparencia en eso, pero cuando se trata de aduladores, desafortunadamente, los políticos poderosos como Trump solo entienden el lenguaje del poder. Responden un poco a los halagos, pero al final se trata del lenguaje del poder. Trump lo dijo de forma más elegante, lameculos. Eso es más elegante. Mencionaron al canciller de armamento, Friedrich Merz. ¿Por qué siempre se esconde en vez de mostrar carácter? Eso es algo que no me puedo explicar. Tampoco conozco lo suficiente al señor Merz como para poder entenderlo. Pero especialmente después de que un tribunal federal determinó que la línea energética, la más importante de Alemania, es decir, Nord Stream, fue volada por los ucranianos. Y al mismo tiempo uno ve que este Merz aprueba créditos por 90,000 millones, donde Alemania tiene que pagar la mayor parte, para entregárselos al sistema corrupto de Ucrania, donde la corrupción y el enriquecimiento personal descarado siguen sin fin. Solo los pobres mueren por eso en ambos lados. Ya no tiene sentido. Creo que no hay ningún gobierno en el mundo que le daría miles de millones a un país que destruiría la infraestructura más importante, pero hay que ver los números. Francia ha gastado unos 8,000 millones en Ucrania, Alemania 80,000 millones. ¿Cómo es posible que tengamos un gobierno tan torpe que ignora los intereses de su gente y solo manda dinero a Ucrania creyendo que es heroico? Es increíble, pues solo genera muerte y destrucción. Usted ha estado en la política durante décadas. ¿Cree que los políticos alemanes tienen otros motivos y quizás se benefician en secreto del conflicto? Eso es posible. La corrupción no se limita a los Estados Unidos. Por ejemplo, que Trump ahora se esté beneficiando. Todos saben que Biden antes envió a su hijo a Ucrania. Estaba en un consejo de administración y ganó $600,000 al año sin hacer nada. Tuvimos al subsecretario de Habeck, que ahora trabaja en esa empresa de gas. No sé si otros se están enriqueciendo. Solo digo esto, la corrupción no está limitada a Estados Unidos. Al final, aquí primero se trata de las decisiones políticas. No puedo creer cuántos miles de millones se están perdiendo en Ucrania. Cuando veo que aquí las pensiones son demasiado bajas, cuando veo que la gente muchas veces no tiene oportunidad de pagar su renta, o cuando veo, especialmente ahora, que la aportación propia de las personas que están en un asilo de ancianos es de 2.500 euros o más y no pueden pagarlo. En algún momento los hijos tienen que intervenir. Estamos despilfarrando miles de millones increíbles en Ucrania porque simplemente ni siquiera sé cómo llamar a las personas que están actualmente en el gobierno. Señor Lafontaine, voy a leerles un breve mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, divulgado recientemente por Donald Trump. Señor presidente, Donald, lo que logró en Siria es increíble. Aprovecharé mis apariciones en Davos para resaltar su labor en Davos, Gaza y Ucrania. Estoy decidido a resolver la cuestión de Groenlandia. No puedo esperar para verlo. Su Mark. ¿No es esto sumisión en su máxima expresión? Eso ya no es diplomacia. No, eso es sumisión total. Hoy leí artículos que decían que los medios, por tener que escribir, lo valoran así. Ese es un hombre muy astuto. Él puede detener a Trump. Yo lo veo de manera muy diferente. Lamentablemente, ya no hay en Europa líderes como Charles de Gaulle, Willy Brandt o Helmut Schmidt que defendían los intereses europeos y enfrentaban a Estados Unidos. Hasta aquí y no más. Solo nos quedan lameculos como Donald Trump llamó a sus amigos de Europa. Las excepciones son el primer ministro de Hungría, Eslovaquia y España, quien dice, no haré el 5%, no tenemos ese dinero. Considera que todo esto es exagerado y se burla diciendo, sí, cuando los rusos crucen los Pirineos, eso aún falta mucho.
Los países centrales compiten por ver quién le besa más el trasero, citando de nuevo a Donald. ¿Ha experimentado usted en su carrera política que un presidente de Estados Unidos juegue tan abiertamente según sus propias reglas? ¿Queda decencia en la diplomacia o ya no? Se ignora. Por ejemplo, publicar un mensaje de texto dirigido a él. No, no lo he experimentado. Solo tengo una visión general de la posguerra. El primer presidente, Eisenhower, era un general relativamente honesto, pero también tenía algunas cosas en su haber. Supuestamente aprobó el asesinato de Mumbas, por mencionar algo. A quien admiré fue a Kennedy, quien dio un gran discurso por la paz poco antes de ser asesinado. Y todavía admiro a Jimmy Carter, sobre todo cuando dejó el cargo y ya no estaba sometido a las presiones del puesto. Él viajó por el mundo para mediar y promover la paz. Además, expuso sin rodeos las debilidades de Estados Unidos. Él dijo, Estados Unidos es una oligarquía con sobornos sin límites, es decir, un gobierno de multimillonarios. Si uno observa el gabinete de Trump, es así, como mencionó en su pregunta. Trump tiene una característica refrescante. Ya no miente tan descaradamente en cuanto a sus motivos, aunque por supuesto sigue mintiendo constantemente, pero ya no miente tan descaradamente sobre sus motivos. Y dice, quiero el petróleo. Él no dice, quiero liberar al pueblo de Venezuela. Eso lo distingue. Los demás habrían dicho que quieren liberar al pueblo de allá. El gasto en armamento en Estados Unidos subirá de 900.000 millones a 1.5 billones. En todos lados apenas lo mencionaron. Austeridad, crisis y solo hablan de paz. ¿Qué revela eso de la agenda real? Quiero decir, las guerras, te gusten o no, son ante todo un negocio altamente rentable. Sí, ese es el punto. Desde hace varios años, comentaristas, incluso en Estados Unidos, dicen que la industria armamentista controla más o menos el Congreso y el Senado. En cada distrito electoral, la industria armamentista da donaciones a los diputados y a los senadores. Por eso tenemos un presupuesto militar absurdo, sin justificación para la protección de Estados Unidos. Eso ya es una completa locura. Ellos siempre aprueban ese presupuesto militar absurdo. Y para los entendidos, siempre hay que mencionar que la expansión hacia el este de la OTAN fue impulsada por la industria armamentista de Estados Unidos, cuando la política estadounidense ya no la quería. Prometieron no expandir la OTAN, pero la industria armamentista formó un comité, lo publicó el New York Times en portada y dijeron, hay que expandir la OTAN. Y claro, tenían en mente que así iban a ganar dinero, o sea, que iban a recibir sus contratos. Y al final también aceptaron conscientemente que eso llevaría a la guerra. Se puede decir así, la industria armamentista de Estados Unidos quería la guerra y la consiguió. En Alemania y Europa contamos otros cuentos. Mencionaron a Venezuela y calificaron el arresto de Maduro como una operación muy precisa, en comparación con Irak o Libia, donde mataron a millones al mismo tiempo. ¿Cree que Trump logró un gran acierto estratégico aquí? No sé qué pasó, solo estaría especulando. Realmente siempre hay informes de que había conexiones, incluso hasta el Palacio Presidencial, que hubo una participación de la CIA. En Sudamérica está comprobado que la CIA participa en golpes de Estado y soborna personas. Además, se desconoce en qué más está involucrada. No sé qué pasó, solo sé que la orden fue descarada. Trump, con la mentira de que iba a combatir el contrabando de drogas, simplemente hundía barcos pesqueros sin ley ni justicia. Así era Trump y eso es una muestra de su brutalidad. ¿Se imagina a Maduro exiliado en Rusia, Qatar u otro país? La detención me pareció muy sospechosa. Tras ser detenido, caminó por las catacumbas saludando a todos con «Feliz Año Nuevo» y no parecía herido. Sí, no lo sé. Como mencioné, tampoco entiendo todo, solo el trasfondo geoestratégico. Estados Unidos busca controlar Sudamérica y sus recursos naturales. Trump tiene el mérito de decirlo sin rodeos ante la opinión pública mundial, evitando que nuestros atlantistas hablen de libertad, democracia y similares. Siempre ha sido una desfachatez decirle a Venezuela, ustedes han administrado mal. Puede ser que hayan administrado mal, y probablemente así haya sido. Quisiera ver qué pasaría en Alemania si no pudieran exportar, recibir petróleo o hacer negocios en el sistema bancario internacional.
Entonces nuestra prosperidad caería rápido y quizá alguien externo diría, qué tontos son los alemanes, no saben manejar la economía. Lo acaba de expresar muy bien, y eso es algo que en el público se deja completamente de lado. Cómo, al final, los venezolanos han sufrido bajo la política de sanciones de Estados Unidos. Muchos no saben que las sanciones también son asesinato. Hubo algo relacionado con lo financiero en ese estudio, en el que también participó Jeffrey Sachs, quien justamente dijo, estas sanciones provocan la muerte de unas 40,000 personas. Y eso es fácil de entender si uno se imagina que, en situaciones críticas, los enfermos simplemente no reciben los medicamentos necesarios. Eso también es por las sanciones, por eso mueren antes, así se dijo. Se dice que en Irak, por las sanciones murieron 500,000 de niños por falta de medicamentos, aunque las cifras son controvertidas. Y ahí le preguntaron a la famosa señora Albrecht, ¿valió la pena el precio? Y en ese entonces ella dijo la terrible frase, sí, valió la pena. Y eso fue en una época en la que los verdes siempre invitaban a esta pacificadora para estudiar política exterior con ella. Más tarde, Joschka Fischer trabajó junto con ella en el ámbito de empresas de consultoría. Si uno observa todas las maniobras depredadoras recientes, eso es una bomba atómica. Es provocativo. Al final, no es el único escudo para defenderse de la injerencia externa y considerarse soberano, porque los contratos, como mencionaron antes, parecen aplicarse solo a los débiles, pero los poderosos allá afuera, de alguna manera, tienen su propio orden. Sí, eso se ha dicho mucho. Si Saddam Hussein tuviera una bomba atómica, Estados Unidos no habría invadido. O Gaddafi o quien quieras mencionar. El dictador de Corea del Norte piensa así y eso se extiende por el mundo. Y también se está discutiendo en Europa sobre tener una fuerza nuclear europea. El argumento en contra es, me sentía más seguro en tiempos de Willy Brandt y Gorbachev. Es decir, en tiempos de la política de paz, de la buena vecindad y la amistad. Eso sigue siendo el mejor armamento para mí. Lamentablemente, en Berlín y Europa ya no lo entienden. Si tuviéramos relaciones como con Willy Brandt y los rusos, ni siquiera hablaríamos de esto. Y en ese sentido es inevitable que se lleve a cabo una discusión así. Si solo se habla de armas, se dice, las armas nucleares son las armas que uno debe tener, así precisamente para que un Trump o quien sea no te pueda chantajear. Por eso franceses y británicos tienen armas nucleares. Sin embargo, a largo plazo, desde hace tiempo estoy a favor de una unión franco-alemana, precisamente para darle a Europa un mayor peso, porque desde hace mucho tiempo opino que, con tantos países bajo el techo de la Unión Europea, rara vez se puede lograr algún tipo de acuerdo sobre cualquier cosa. Eso lo demuestra la historia hasta ahora. Una unión franco-alemana sería posible. El potencial industrial y económico es tan grande como el de Rusia, y por eso también se puede construir una defensa adecuada. Aunque soy partidario de las llamadas armas de segundo golpe, es decir, armas que se estacionan en el mar, en submarinos, eso se debatió mucho en los 80. Así evitaríamos la absurda discusión sobre misiles de alcance medio e hipersónicos en Alemania, especialmente en la densamente poblada Hessen. Eso solo se lo pueden imaginar, tengo que decirlo así. Idiotas que no tienen la menor idea de tecnología militar. Entonces, si queremos tener una defensa contra misiles y potencias nucleares, necesitaríamos en Europa capacidades aseguradas de segundo ataque. Esa era la estrategia de Charles de Gaulle, quien como general entendía más que los políticos posteriores. Uno puede casi poner el reloj para saber cuándo los próximos países ricos en recursos, como ahora, por ejemplo, Argelia, Qatar, Arabia Saudita, también estarán en la lista roja, porque al final de cuentas no tienen ese potencial de disuasión con una bomba atómica. Sí, eso se dijo desde el inicio y el Tratado de No Proliferación Nuclear lo prueba. Las superpotencias suelen romper los tratados si no los respetan. Eso también es parte del trasfondo de la política de poder. ¿Qué nos importan los tratados? No los respetamos. Ese se firmó en los años 60. Y después de eso ya deberían haber llevado a cabo negociaciones de desarme que resultaran en una reducción significativa de las armas nucleares. En lugar de eso, simplemente se han perfeccionado técnicamente, el número se ha reducido un poco, pero se han expandido, ya mencionaste los países.
¿Dónde está la línea roja? Señor Lafontaine, ¿cómo reaccionarán China y Rusia? Ahora Irán está en la lista, después Venezuela y Cuba. En algún momento ya no habrá países BRIC que sean lo suficientemente poderosos como para estar al lado de China y Rusia. Sí, claro, eso no se puede decir con exactitud, pero también Trump sabe que no puede meterse con Rusia y China, que eso tendría como consecuencia una amenaza existencial incluso para Estados Unidos. Ya se vio eso en la guerra con Irán, que de repente se detuvieron. Eso no fue necesariamente idea de Netanyahu. Él es uno de esos que, cuando se trata de guerra y asesinatos, no puede manejarlo y no es racional. Sin embargo, en algún momento lo detuvieron. Solo puedo especular y considerar los informes de prensa, porque la defensa de los iraníes y la reacción en respuesta fueron más fuertes de lo que se esperaba. Hasta hoy se especula que Irán tiene un considerable potencial de misiles. Eso es algo que Israel no se puede permitir, poner en riesgo su propio territorio, y también hubo acuerdos. Se ha informado que los rusos entregaron misiles antiaéreos a Irán. Eso está en marcha. Por ejemplo, los chinos compran la mayor parte del petróleo iraní, y que ahora Trump vaya y diga, sí, ahora quiero conquistar Irán y quitarles esa fuente de petróleo a los chinos. Eso llevaría a conflictos considerables. En ese sentido, yo diría que ahí se toca la línea roja de la que hablaban, pero esa es solo la opinión de un observador. Circula la teoría de que Groenlandia no solo se considera por sus recursos naturales, sino que deliberadamente se piensa como un territorio sin ley para el futuro, para supercentros de datos, infraestructura de IA y poder digital. ¿Eso es conspiración, señor Lafontaine, o solo el siguiente paso lógico del poder global en la era digital? No es conspiración, esas teorías circulan en Silicon Valley. Ahí también se menciona a Peter Thiel, el famoso inversionista, y a otros cuyos nombres no recuerdo de memoria. Sin embargo, varios multimillonarios también tienen cierto grado de megalomanía y se imaginan cosas similares. Una isla donde no hay gobierno y en la que ellos, por así decirlo, pueden hacer lo que quieran, más o menos sin estar sujetos a ninguna ley, pero creo que todavía estamos un poco lejos de esa visión. En la estrategia de seguridad de Trump, fuerzas como la AfD son socios de Estados Unidos. Con ellos es más fácil fragmentar Europa y obligarlos a la sumisión. ¿Qué nos espera en los próximos años si Trump realmente intenta dividir a Europa? Eso también se atribuye seguido a Putin. El divide et impera siempre ha sido política de Estados Unidos. Sí, es la famosa cita del presidente Truman, incluso en tiempos de guerra, dicho de manera sencilla: si los rusos ganan, ayudamos a los alemanes, y si los alemanes ganan, ayudamos a los rusos. Esa era la fórmula. Eso también aparece en el New York Times, donde se resumió como el famoso divide et impera, divide y vencerás. Y eso es lo que Estados Unidos ha hecho siempre. Solo hay que recordar la frase de Rumsfeld, que prefería pactar con la nueva Europa, es decir, con los países bálticos, Polonia y demás, y no con la vieja Europa. En ese tiempo, alemanes y franceses, bajo Chirac y Schröder, se opusieron a Estados Unidos. Así surgió eso. El divide et impera es estándar en la política estadounidense. ¿Cree posible un gobierno de centro-derecha en 2029 con la CDU como socio menor? Definitivamente es una posibilidad, solo que este tema realmente es un tema en Alemania, así que el sistema de partidos alemán ya no funciona. La CDU ya no es cristiana, los socialdemócratas no son sociales, los liberales no son liberales y los verdes no son verdes. Siempre digo, ellos creen que las guerras ayudan al medio ambiente y la izquierda ya no es de izquierda. Con la CDU puedo hacerlo fácilmente. La CDU difícilmente puede apoyar guerras, pero eso es algo que la CDU tiene que resolver por sí misma. Los socialdemócratas están orgullosos cuando logran imponer un nivel de pensión que es de los peores de toda Europa y donde la ley al principio incluso incluye un recorte de pensiones. El SPD perdió su mayor legado tras la guerra, la paz y reconciliación con Rusia. Los liberales tenían una ministra de Educación que buscaba castigar a profesores que antes se mostraron rebeldes en una resolución. Eso ya no tiene relación con el liberalismo. Como mencioné,
Ya hablé de los verdes, tampoco deben pasear por el bosque. Pueden imaginar lo que implica para la naturaleza y los animales tener aerogeneradores en el bosque. Todos se van de ahí. Siempre digo, los verdes nunca han estado en el bosque y la izquierda hace política de identidad. Ahora hablo de Bertolt Brecht, el filósofo. Así que dividen a la sociedad en diferentes grupos. Pero eso también se puede notar claramente en el lenguaje inclusivo. La señora Reichenegg es una mujer que goza de bastante simpatía entre los jóvenes porque se presenta de manera muy hábil. Pero si alguna vez se parara frente a los empleados como yo solía hacerlo y dijera, queridos compañeros, todos se quedarían pensando y dirían, esa señora ya no está bien. ¿Qué cree usted que cambiará realmente en la política aquí en Alemania si la AfD llega a gobernar? Aparte de la retórica, ¿cree que realmente tomarán medidas en el tema de la inmigración? ¿Qué sentirán las personas en Alemania? ¿Todo será más autoritario? ¿Qué opina? Eso no lo puedo decir con certeza. También hay que observar el desarrollo dentro de la AfD. No es un partido homogéneo. La facción de la OTAN se ha simplificado. Los alemanes del este tienen posturas de política exterior que considero correctas. Por ejemplo, buenas relaciones con Washington, con Moscú, con Pekín. Esa es la única política sensata. Abogan por acabar la guerra en Ucrania, entre otros temas. Cuando Schluri visitó el este de Alemania en marzo, también dijo tonterías. Deberíamos volver a equilibrar la relación con Rusia. Me alegró y pensé, Dios mío, ¿ya se dio cuenta de algo? 3 días después estuvo en Polonia y volvió a dar un discurso incendiario. Así que eso es lo que haría la AfD a nivel federal. Ella afirma que las pensiones deben ser del 70%. Además, la señora Weidel propone que el 5% del Producto Social Bruto se use para gastos militares. Para un político local, estatal o federal con experiencia, eso es una tontería total y nunca funcionará. No sé qué harían entonces. Siempre he apoyado, como antes los verdes, la izquierda o la PDS, que se incluya a la AfD en el gobierno estatal. Probablemente la CDU esperará a que la AfD gobierne sola en algún lugar de Alemania del Este para ver qué logran en un gobierno estatal. Por ahora, no se puede hacer mucho. Lo que en la AfD se llama su característica especial o su marca principal. Y a nivel federal, no me atrevo a hacer una predicción ahora. Hasta ahora, los que excluyen a la AfD, es decir, políticos y periodistas, por supuesto han hecho todo lo posible para que la AfD siga creciendo. Todavía no se han dado cuenta. Así que si yo fuera de la AfD, estaría agradecido con los políticos y periodistas alemanes. Señor Lafontaine, para concluir, denos 2 recomendaciones muy concretas para obtener claridad y soberanía en este mundo tan loco, caótico y agitado. Primero quiero hacer una propuesta que definitivamente debe implementarse cuando uno ve a estas personas locas en el poder. Debemos incluir el referéndum para destituir gobernantes en las constituciones estatales y europeas. Creo que si tuviéramos eso, Merz ya no podría seguir adelante por mucho tiempo. Y esa insoportable von der Leyen tampoco podría seguir en Europa. Debemos regresar a nuestros principios. Ahora quiero hablar sobre el Estado de Derecho. Actualmente, el Tribunal Constitucional está compuesto por 3 de la CDU, 3 del SPD, 1 del FDP y 1 de los Verdes. Eso no está bien. Ahora ellos deciden si en la alianza Sarah Wagenknecht cuenta para ver si tiene el 5%. La confianza en el Estado de Derecho se está erosionando. Solo basta ver historias en Europa donde se sanciona y declara fuera de la ley a quienes tienen opiniones distintas. Eso es increíble. Estas 2 damas al frente de la Comunidad Europea, sumadas a los ministros de Exteriores, que espero que no todos estén al mismo nivel intelectual que Wadefull. Pero eso es horrible. Están destruyendo la idea europea, que justamente se basa en la libertad, la liberalidad y la democracia. Ahora me dicen que debo decirles algo sobre cómo se puede trabajar en el futuro o qué se puede hacer. Yo siempre digo informar, no rendirse y luchar por tus objetivos. Y tengo la sensación de que poco a poco, especialmente gracias a Trump, ahora empieza una reflexión al respecto. Quizá tengamos que aprender de nuevo a defender nuestros propios intereses.
y hablo conscientemente de los intereses de nuestra propia población. Bueno, con los 90.000 millones de los cuales Alemania seguramente tendrá que pagar más de un tercio, que este MERS acaba de prometer de nuevo. Con ese dinero, pienso en las pensiones y el cuidado de mayores, se podrían resolver muchas cosas que ahora se descuidan por una política absurda. Solo hay que imaginarlo. 500 millones para armamento. Eso muestra claramente en qué camino está la política alemana en este momento. Pero creo que poco a poco ella misma está poniendo obstáculos. Llega un punto en que no se puede continuar porque hablan de miles de millones absurdos para armamento y para Ucrania, pero casi no hay recortes en pensiones ni otras prestaciones sociales. Nada de eso cuadra. En algún momento habrá una corrección. ¿Qué hace usted personalmente, señor Lafontaine, para encontrarse a sí mismo? ¿Sale mucho? ¿Pasa mucho tiempo en la naturaleza? Sí, pero también leo mucho. Cuando leo libros interesantes, digo, siempre estoy en otro mundo. Y me alegra que cada día sigo aprendiendo algo nuevo. Hermosas palabras, señor Lafontaine. Fue un honor hablar con usted. Siga siendo poco convencional y buena persona, no solo alguien que sigue la primera narrativa. Espero la próxima conversación. Yo también le agradezco.